Quieren abrir una planta de amoníaco en Sonora que va a destruir toda la vida y ecosistema marino. ¿Sabes a qué instancia podemos recurrir para evitarlo? No, pero mira, en todo el mundo hay plantas de amoníaco y no destruye toda la vida y todo el ecosistema marino. ¿De dónde sacaste tu información? Primero que nada, confirma que las plantas que van a poner tienen características tales que va a causar esos daños. Porque muchas veces los ecologistas políticos, que no quieren saber de ciencia ni mucho menos, te cuentan unas historias así, va a destruir todo y se va a acabar el mundo. Y no es cierto, y no es verdad. Entonces, primero que nada, Claufi 76, cerciórate. ¿Qué empresa es? ¿Qué plantas de amoníaco tiene en otros lugares del mundo o en otros lugares de México? ¿Cómo están operando estas plantas? ¿Han matado todo? ¿Han acabado con el ecosistema marino o no? Si los datos sustentan el hecho de que es un peligro, hay que tratar de que no sea un peligro, o cambiando su proyecto o anulando el proyecto si no hay forma de cambiarlo. Y eso se hace ante el gobierno mexicano, ante la Secretaría del Medio Ambiente, ante la Secretaría de Economía, ante la Secretaría que corresponda o ante todas. Pero primero, asegúrate de que eso vaya a pasar. Por ejemplo, con el Tren Maya se dijo, va a tener efectos ecológicos. Y el presidente dijo, no, no es cierto. Bueno, la gente le creyó, ¿eh? Conforme se iba construyendo y la misma gente que cuida el sistema de cenotes de la península de Yucatán fue verificando cómo se estaban destruyendo los cenotes, cómo se estaban destruyendo lugares prístinos, maravillosos que hay. Yo alguna vez nadé en cenote. Cómo se estaba contaminando. Y podías verlo en las grabaciones, no podía negarlo el presidente. Bueno, necesitas algo más o menos así para, no, obviamente no esperar a que se construya la planta y cometa barbaridades, sino conseguir los datos suficientes para demostrar que hay un riesgo real. Pero sin ello yo no me podría evitarlo antes.